Acompáñenme ahí con sus Biblias, cuando lo tengan pueden decir amén. Vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 14 y vamos a continuar pues con la serie. Ya estamos al final, si ustedes se fijan faltan 2 capítulos, 27 y 28 para terminar el Evangelio de Mateo. Hemos avanzado por casi más de 3 años y medio, ¿verdad? Nuestro hermano Mario que comenzó, mi suegra, la hermana María Jesús, pues son ellos de los que han estado en la mayoría de estos estudios. Cualquier duda que tengan pueden acercarse con ellos, bromas. Ellos pues han estado con nosotros desde el principio. Entonces hemos ido avanzando, ¿verdad?, en este estudio de Mateo, y hoy iniciamos el capítulo 27. Y si se recuerdan, el propósito del Evangelio de Mateo, ¿cuál es? Mostrar que Jesús es el ¿qué? El Mesías prometido, el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Pero no como los judíos se lo imaginaban, no como los judíos llegaron a pensar, ¿verdad?, en aquel tiempo, de que ese Mesías los iba a llevar a una revolución en contra del imperio que los oprimía, o en contra del imperio que los había conquistado, sino que era un Mesías diferente, un Mesías que venía a morir por los pecados del pueblo para poder traer libertad espiritual, ¿verdad? Entonces ellos entendían de un Mesías muy diferente. La misión de Jesús era una misión muy distinta. Entonces en este capítulo tenemos y vamos a ver más de los sufrimientos de Jesús. En el capítulo 26 al final pudimos ver cómo el juicio que se le lleva a cabo a Jesús es el juicio ante las autoridades religiosas. Ahí nos concluimos en el capítulo 26. Y ahora vamos a ver cómo Jesús va a tener un juicio ante las autoridades romanas, ante las autoridades que estaban en ese tiempo en Israel. Es un pasaje un tanto triste, es un capítulo pues muy triste porque también habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, pero podemos ver también que todos los propósitos de Dios, todos los designios de Dios se están cumpliendo en el Señor Jesucristo. Lo único que podemos hacer es gloriarnos en Él, gloriarnos en la cruz, saber que Dios cumplió su palabra anunciada. Entonces hoy tenemos ese juicio de Jesús ante las autoridades civiles, las autoridades gentiles. Y qué interesante, porque dijimos la semana pasada que Jesús iba a tener 2 juicios, uno religioso y uno civil, uno ante las autoridades judías y otro ante las autoridades romanas. Entonces qué interesante que algo que podemos ver también, que Jesús ahí fue condenado ante las autoridades religiosas, fue condenado a muerte en ese momento, y es ahora llevado ante las autoridades civiles precisamente para poder darle sello a esa condena que ya le habían dado ante las autoridades religiosas. Entonces acompáñenme con sus Biblias, vamos a leer hasta el versículo 14 en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer juntos ahí, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 27, perdón, sí, hasta el versículo 14. Dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Jesús fue llevado delante del gobernador, y éste lo interrogó: ¿eres tú el rey de los judíos?
Tú lo dices, le contestó Jesús. Al ser acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba asombrado. Entonces noten qué interesante el capítulo y cómo inicia este capítulo. Jesús ante Pilato, Jesús ante el gobernador romano en aquella región. Entonces los judíos no podían matar a Jesús. ¿Por qué razón? Porque los judíos no podían dar esa pena capital a ninguna persona. ¿Por qué? Porque el imperio romano gobernaba sobre Israel. Entonces quienes tenían esa única, por así decir, facultad exactamente en su mano, eran los gobernadores romanos. Entonces, vean qué interesante el contexto en el que Jesús está llegando a manos de Pilato. Y vean el versículo 1, cómo empieza. Dice que Jesús llega en la mañana, llegada la mañana, estos principales sacerdotes que anteriormente ya lo han llevado ante Caifás, celebran ese consejo. Y se recuerdan que dijimos que no se podía celebrar un consejo religioso durante la madrugada, era algo totalmente ilegítimo. Entonces, si se recuerdan, ellos estuvieron sesionando de manera ilegal en contra de Jesús, pero ahora llega la mañana, está amaneciendo y ellos dicen, sí, hagamos ahora un consejo, este sí va a ser oficial, pero ya han tramado de antemano darle muerte a Jesús. Es como decir, vamos a legitimar la muerte de Jesús. Ya lo decidimos en un consejo de forma ilegal y de forma informal. Ahora vamos a oficializar la muerte. Vean cómo dice el versículo 1, para dar muerte a Jesús. Entonces el deseo de estos líderes religiosos, la intención que hay en su corazón es darle muerte a Jesús. Por eso se están reuniendo rápidamente. Muy de mañana, toda la madrugada, lo han capturado en el huerto de Getsemaní, le han hecho ese juicio rápido ante Caifás. Ahora, muy de mañana se reúnen de manera oficial para poder decretar y legitimar la muerte de Jesús y que no tome tanto tiempo, que no se tarde tanto la ejecución de Jesús. Entonces, noten qué interesante, por eso se cumple lo dicho por el profeta Isaías en el capítulo 53. Fue despreciado y desechado por los hombres. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo estos hombres están desechando al Mesías, desechando al Hijo de Dios, desechando a aquel hombre que traía libertad del pecado. Ellos lo están ahora entregando a muerte. Al llegar el día, vean qué interesante, se reúnen, sesionan, ratifican esa condena y de alguna manera ellos se apresuran a llevarlo ¿a quién? A Pilato. Noten cómo dice ahí, lo atan a Jesús como un criminal y rápidamente lo llevan y lo entregan a Pilato porque ellos no podían matarlo. Ellos no podían ejecutar esa sentencia, solamente los romanos. Y la pregunta aquí es, ¿quién era Pilato? Mateo nos dice ahí una pequeña referencia, ¿que era qué? El gobernador. El gobernador. Entonces Pilato era el gobernador romano de la región de Judea, donde se encontraba Jerusalén, donde estaban reunidos en ese momento para la Pascua judía. Recuérdense, ese es el contexto histórico. Entonces su residencia oficial, donde oficialmente vivía Pilato, era en Cesarea, ahí en la costa mediterránea. Pero era costumbre que el gobernador romano fuera a Jerusalén en tiempos de fiesta de Pascua. Entonces, él está en ese lugar, él está en Jerusalén y se presume que el gobernador iba y se quedaba en el palacio construido por Herodes y ese lugar era llamado el Pretorio. Entonces, eso lo confirma Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, donde dice que Jesús fue conducido. Un pasaje paralelo a esto que estamos leyendo es Juan capítulo 18, versículo 28, donde dice que Jesús fue llevado a la residencia del gobernador que era el Pretorio. Entonces en el Pretorio se está llevando a cabo el juicio de Jesús frente a Pilatos. Entonces escritores romanos de aquel tiempo dicen que Pilato era un hombre altivo,
Era un hombre áspero, era un hombre corrupto, era un hombre cruel, con el hábito aún de insultar a la gente. Y es ante este hombre, noten, a quien Jesús es llevado por los principales líderes religiosos. Entonces Jesús está ante un hombre que le puede dar muerte si él desea en ese mismo momento. Pero como vamos más a ver más adelante, aún Pilato tuvo temor de sentenciar a Jesús a muerte. Entonces, nuevamente, hermanos, se cumplían las palabras de Jesús que dijo en el capítulo 20, que iba a ser entregado a los gentiles para burlarse de él, para que lo azotaran y para que lo crucificaran. Y que al tercer día él iba a resucitar. Entonces noten que Jesús está llegando a manos de hombres gentiles, a manos de los romanos. Entonces Jesús era el salvador de los judíos. Era también, aquí lo vemos, salvador de ¿quiénes? De los gentiles, porque está llegando a manos de los gentiles. Es por eso que primero es llevado en un juicio ante los judíos y luego es llevado en un juicio ante ¿quiénes? Ante los gentiles, para que ambos intervinieran en su muerte. Entonces por eso dice en Efesios que de ambos pueblos, tanto judíos y gentiles, hizo uno por medio de su sangre, para borrar esa enemistad y que juntos ahora tengamos entrada al Padre. Entonces, ¿de qué acusaban a Jesús estos líderes religiosos? Lucas capítulo 23, versículo 2, si alguien me acompaña ahí y lo quiere leer, ahí se encuentra parte de la acusación que estos líderes religiosos están haciendo contra Jesús. Vean lo que dice el capítulo 23 de Lucas, versículo 2. Dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuestos al César, y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Vean las acusaciones que están haciendo contra Jesús. Ellos están acusando a Jesús de perversión a la nación, de prohibir pagar el impuesto a César y decir que él mismo es el Cristo, que es un rey. 3 acusaciones totalmente falsas, totalmente tergiversadas, porque si, por ejemplo, en la cuestión del pago del impuesto a César, Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, estas son las acusaciones que estos líderes religiosos están llevando ante Pilato, para que Pilato logre de alguna manera caer en la trampa y darle muerte, darle sentencia a Jesús. Por lo que es Mateo el único de los 4 evangelios que logra poner el enfoque ahora a partir del versículo 3 acerca de la muerte de Judas. Noten qué interesante. Mateo introduce entre este relato de que Jesús ha llevado ante Pilato, introduce la muerte de Judas. ¿Para qué? Para que recordemos unas lecciones muy importantes aquí. Si alguien le quiere leer del versículo 3 al versículo 5 para poder estudiar esta parte. Vean qué interesante lo que Mateo nos dice aquí acerca de Judas. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Hasta el 5, ¿verdad? Sí, hasta el 5, hermana. Amén. Ok, hasta el 5. Ok, sí, perdón. Bueno, noten qué interesante. Cómo Judas va ante esos hombres, luego de saber que Jesús ya ha sido condenado, viendo que Jesús había sido condenado, y como lo hemos visto anteriormente, Mateo identifica a Judas como el que lo había de entregar. En capítulos anteriores vemos cómo Mateo dice,
lo iba a entregar, pero ahora lo menciona como el que lo había entregado, es decir, Judas consumó la traición ante Jesús. Entonces Judas se da cuenta de que los líderes religiosos han condenado a muerte a Jesús. Judas sabe que Jesús ya está condenado y que lo están llevando ante Pilato, y al no imaginar quizás Judas las consecuencias de la traición que estaba haciendo ante Jesús, vean lo que pasó: sintió remordimiento. Quizás llegó a decir: ¿qué hice contra este hombre inocente? ¿Qué hice contra este hombre? Realmente quizás se me pasó la mano entregando a este hombre ante los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque lo están condenando a muerte, lo están sentenciando a la muerte. Entonces Judas, al ver eso, dice que siente un remordimiento, y la palabra original en griego para esta palabra remordimiento nos habla de que Judas sintió una tristeza posterior a sus actos, una tristeza que vino luego de la acción, un remordimiento por haber sido descubierto, pero no una tristeza que conduce a un cambio de comportamiento que lo lleva al arrepentimiento verdadero. Judas simplemente está teniendo un remordimiento en sí, pero como vamos más a ver adelante, no hubo un cambio de comportamiento, simplemente hubo un remordimiento, pero no hubo un arrepentimiento verdadero. Si ustedes se fijan, Pedro se arrepintió verdaderamente. Pedro, cuando cantó el gallo, ¿qué pasó? Se arrepintió. Se arrepintió y lloró amargamente, y mirábamos que era un arrepentimiento en el interior que lo conducía a la restauración. Pero Judas, en este pasaje, vamos a ver que Judas solo tiene un remordimiento que al final lo termina conduciendo ¿a qué? A la muerte. Como dice el versículo 5, Judas terminó ¿qué? Ahorcándose. Entonces, ¿qué hizo al sentir aquel remordimiento? Judas dice que fue y devolvió las 30 monedas de plata. Quizás el escuchar aquellas monedas en su bolsa, al tenerlas en su poder, esas monedas le recordaban la traición que había cometido ante el Señor Jesús. Y al tenerlas en su posesión, simplemente este hombre entró en desesperación, entró en remordimiento y fue y las devolvió, las entregó, las tiró, dice, en el santuario, diciéndole a los líderes religiosos: he pecado. ¿De qué? Entregando ¿qué? Sangre inocente. Al final Judas sabe que lo que hizo fue demasiado. Entregó sangre inocente. Esas palabras de Jesús, hermanos, son prueba de que el Cordero de Dios debía de ser ¿qué? Sin defecto. Era un hombre sin pecado. El Cordero era un hombre sin pecado. Jesús era un hombre sin defecto. Era un hombre inocente. Entonces pareciera que Judas iba por el camino al buen arrepentimiento aquí. Hasta este punto parece que Judas está yendo por el buen camino del arrepentimiento. Pero noten, su tristeza, la tristeza que Judas va a tener, no es para salvación. ¿Por qué? Porque Judas va y confiesa esta acción delante de ¿quiénes? De los hombres, no delante de Dios. Y lastimosamente, muchas veces los remordimientos simplemente nos llevan a confesar ante las personas las acciones, cuando verdaderamente nuestro arrepentimiento se debe primeramente confesar delante de ¿quién? De Dios. Muchas veces tenemos remordimiento y lo confesamos ante las personas, pero no nos arrepentimos genuinamente delante de ¿quién? De Dios. Y eso es simplemente remordimiento. El arrepentimiento sincero es aquel que va primeramente ¿a quién? A Dios. Y luego de arrepentirse verdaderamente delante de Dios, claro, pide perdón ante las personas. Expresa el perdón y pide perdón ante las personas a quienes ha afectado. Pero Judas fue al revés. Judas fue ante los hombres, confiesa ante los hombres su pecado, pero no lo confiesa ante Dios. Y le dice a estos hombres: he entregado sangre inocente, pero no vemos en el Evangelio que Judas haya ido delante de Dios y arrepintiéndose verdaderamente delante de Él. Entonces vean qué responden estos hombres. ¿A nosotros qué? ¿Nosotros qué nos importa? Allá tú, es tu problema, Judas.
Ya nos lo diste, ya lo tenemos en nuestra mano. Tu arrepentimiento y tu problema ya es, ¿qué? Es tuyo, eso es lo que le están diciendo. Entonces, era demasiado tarde ya. Los líderes religiosos no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Ellos ya tenían lo que querían. Tenían la presa en su mano y estaban dispuestos a darle muerte. Ellos querían desde hace mucho tiempo, ya estaban planeando y teniendo el complot de cómo atrapar a Jesús. Era cuestión de que alguien se estuviera dispuesto a hacerlo, y ese hombre fue Judas. Entonces ellos simplemente están diciendo, pues ya no es nuestro problema, Judas. Ya lo tenemos, ya lo condenamos a muerte y no hay marcha atrás. Entonces vean cómo la respuesta de estos hombres revela la condición de su corazón. Ellos tampoco están viendo que están dándole muerte a un hombre, ¿qué? Inocente. Ellos no les importaba pecar al matar. Ellos no les importaba entregar sangre inocente, darle muerte a un hombre inocente. Ellos les interesaba simplemente cuidar esa apariencia, cuidar esa condición delante de los hombres. Entonces, vean qué interesante. Tampoco les interesa lo que Judas les está diciendo. Este hombre es inocente. Este hombre no tiene culpa. Van a hacer algo en contra de la ley de Dios. Entonces, Satanás, hermanos, de la misma manera responde hoy. Allá tú. Cuando una persona se lamenta y fracasa en su vida espiritual, Satanás dice, bueno, logré lo que querías. Que mordieras el pecado, que mordieras el anzuelo. Allá tú ahora. Sal de esa como puedas. Satanás es lo mismo. Responde de la misma manera. Se pasen adelante. Sí, pasen adelante. Satanás se satisface de la misma manera cuando el hombre peca. Y responde de la misma manera. Es tu problema. Es tu problema. Ya mordiste el anzuelo, ya estás en el pecado. Y ahora, pues no me interesa más. Es lo mismo, la misma forma en la que Satanás opera hoy en día. Entonces vean qué interesante. Judas sale de aquel lugar lamentándose por lo que ha hecho en contra de Jesús y finalmente termina ¿qué? Ahorcándose. Judas termina ahorcándose y Lucas nos relata con más detalle la muerte de Jesús en el capítulo 1 de Hechos, versículo 18. Judas se cuelga y luego dice que cayéndose de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Entonces fue una muerte trágica. Pero la pregunta aquí es, ¿era la salida para Judas? Claro que no. No era la salida porque no hay ningún versículo en la Biblia que sustente esa acción o que nos hable de que eso es permitido. Entonces, como Jesús lo dijo, mejor le fuere a este hombre ¿qué? No haber nacido. No haber nacido, porque era mejor no nacer que morir en incredulidad de esta manera. Que morir sin el perdón de pecados, teniendo que enfrentar el juicio eterno de Dios. Porque vean lo que termina haciendo Judas. Termina ahorcándose, termina muriendo sin arrepentimiento. Entonces, Matthew Henry, un comentarista, dice, suicidarse para escapar de una situación difícil resulta en un remedio peor que la enfermedad. Y es realmente una situación, pues así. Es un remedio que es peor que la enfermedad. Judas, pues no debió de haber hecho eso. No debió de haber hecho. Entonces, ¿qué aprendemos sobre esto, hermanos? Si se fijan, el final de la vida de Judas, aquí ocupa muchos versículos entre el relato del juicio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque hay una razón para instruirnos. Vean, el fin de Judas nos enseña y observamos una prueba muy clara de la inocencia de nuestro Señor Jesús también. De todas las acusaciones que le están haciendo y presentadas contra Él, Judas nos dice que el Señor Jesús era ¿qué? Inocente. Jesús era inocente, era un cordero sin defecto. El final de Judas también nos enseña que puede ocurrir que alguien se arrepienta demasiado tarde, que alguien sienta ese remordimiento, pero que al final sea demasiado tarde
y que termine llegando a esta situación, muriendo de una manera incorrecta. Y es posible que una persona sea muy consciente de sus pecados, y que los lamente, pero a pesar de todo eso, no haya un corazón sincero, no haya un arrepentimiento verdadero. Y muchas personas hoy en día actúan de la misma manera, hermanos. Muchas personas hoy en día sienten un remordimiento a causa de sus pecados, un lamento a causa de sus pecados, pero no hay un arrepentimiento sincero en su corazón. Y muchas personas incluso pueden estar dentro de las iglesias en esa condición. Judas estaba entre ¿quiénes? Entre los 12 discípulos del Señor Jesús. Estaba entre los 12 discípulos del Señor Jesús, pero con un corazón no arrepentido. Entonces, qué interesante, Judas se arrepiente a última hora, se arrepiente demasiado tarde, y la acción que toma al final es una acción desesperada, algo que no debía de pasar. Entonces, hermanos, cuidémonos de esperar un arrepentimiento a última hora. Cuidémonos de decir, no, luego me arrepiento, no, voy a hacer esto y luego voy a arrepentirme, porque quizás sea demasiado tarde. No lleguemos al último minuto para buscar el perdón de Dios, como dice la palabra, hoy. Hoy es el día del arrepentimiento, no mañana. No esperemos a mañana. Hoy es el tiempo aceptable. Entonces no dejemos, hermanos, el arrepentimiento para después. No dejemos el arrepentimiento sincero para mañana, sino que es hoy el tiempo aceptable. Entonces vean qué interesante cómo nos muestra la vida de Judas, el final de la vida de Judas. Esto que nosotros debemos de tener mucho cuidado. También vemos que de poco sirve, hermanos, el pecado. ¿Por qué? Porque Judas tuvo el dinero en sus manos, pero ese dinero no le proporcionó ningún placer. Al final ese dinero lo único que le recordaba era que había entregado un hombre inocente. El pecado actúa de la misma manera, hermanos. Se muestra placentero al principio, pero al final de poco sirve. La paga del pecado, dice la palabra, ¿es qué? Es muerte. Entonces vean cómo también nos muestra que al final de la vida de Judas, el pecado no sirvió para nada, no le proporcionó ningún placer al tenerlo, simplemente lo llevó a la muerte. El pecado actúa de la misma manera, son deleites temporales, son deleites pasajeros, pero su pago es de dolor y con frecuencia conduce a la muerte. Entonces, siempre que seamos tentados a pecar, hermanos, recordemos que nada provechoso hay en él. Y recordemos el ejemplo de Judas Iscariote, la muerte que él tuvo, hacia dónde lo condujo el pecado. Y es muy triste leer, hermanos, el final de este hombre. Es muy triste ver cómo este hombre, a quien Jesús lo escogió como un apóstol, lo escogió para que le acompañaran en su ministerio, terminara de esta manera su vida, ahorcándose y partiéndose por la mitad. Entonces podemos ver, hermanos, este final muy triste de este hombre. Pero a pesar de haber tenido estos privilegios, vimos que no supo aprovechar ese llamado que Dios le había hecho. Tengamos cuidado entonces también nosotros de la misma manera, hermanos, de no tener un final así, de no tener un final triste en nuestra vida después de haber conocido la verdad, después de haber conocido la verdad de Dios, de no apartarnos, como dice Hebreos, hacia el pecado, hacia la incredulidad, que después de estar aquí, terminemos en el pecado y muriendo espiritualmente y muriendo también eternamente. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de no tener un final de la misma manera que Judas, muriendo en el pecado sin arrepentimiento después de haber estado en tan grandes privilegios, ser parte de los 12 discípulos del Señor Jesús. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es el estado de nuestros corazones? ¿Confiamos en nuestro conocimiento y en nuestra profesión de fe? Recordemos a Judas y estemos alertas espiritualmente. Pregunta, ¿nos aferramos al mundo? ¿Le damos
al mundo un lugar prominente en nuestros corazones como Judas? Judas siempre deseó el dinero. Judas siempre vio el dinero y dijo, esto se lo podríamos haber dado ¿a quiénes? A los pobres, decía. Él siempre tenía la mirada en el mundo. Cuando entonces seamos tentados a poner nuestra mirada en el mundo, hermanos, recordemos lo que le aconteció a Judas y estemos alertas espiritualmente. Otra pregunta es, ¿jugamos con el pecado y pensamos que vamos a arrepentirnos después? Recordemos a Judas. Judas llegó hasta ese extremo, se jugó su última carta de esa manera y al final terminó muriendo sin arrepentimiento. No dejemos el arrepentimiento para después, hermanos. No juguemos con el pecado y pensar que después podemos arrepentirnos. Estemos alertas espiritualmente. Entonces estas son algunas de las lecciones que nos muestra el final de Judas. Sigamos leyendo qué pasó con el dinero que Judas regresó. Si alguien nos quiere leer del versículo 6 al versículo 8, si es tan amable. Dice, y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso ese campo se ha llamado campo de sangre hasta hoy. Noten qué interesante lo que estos hombres hacen con las monedas. Ellos tomaron las monedas de plata y empezaron a decir, pues no es lícito. No es lícito que pongamos estas monedas en el tesoro del templo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios había prohibido llevar toda ganancia impura al templo. Y aquí ellos están diciendo, no podemos entonces. Porque este dinero realmente es algo mal habido. No lo podemos colocar aquí dentro del templo. Entonces, pero noten la hipocresía de estos líderes religiosos. Era tan grande porque no querían poner esas monedas en el tesoro del templo, pero sí estaban dispuestos en su corazón a condenar y darle muerte a un hombre inocente. Doble hipocresía, doble moral diríamos, ¿vea? Pues no podemos poner esto aquí, pero en nuestro corazón sí podemos condenar a este hombre y darle muerte. Entonces, muchas veces, hermanos, nos pasa a nosotros y de la misma manera, que por fuera parecemos cumplir con todos los deberes religiosos y decir, no, esto no lo hago, esto otro no lo hago, pero en mi corazón estar lleno de ¿qué? De maldad y de pecado. Y esos hombres están de la misma manera. Buscan cumplir de alguna manera la ley de Dios, pero en sus corazones había maldad, había pecado. Entonces, vean, ellos quieren ser muy transparentes y decir, estamos cumpliendo la ley, pero al final ellos están dando muerte a un hombre inocente. Y dice, y después de discutirlo, después de deliberar quizás sobre el asunto, terminan comprando un campo con aquel dinero. Y dice que ese campo que compraron era el campo del alfarero. Y ellos dijeron, va a ser para sepultura de los extranjeros. Ese campo del alfarero era un lugar donde los alfareros obtenían la arcilla, para poder realizar cántaros o todo tipo de trabajos de alfarería. Entonces, con el tiempo quedó abandonado. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a comprar este campo para poder sepultar a gente extranjera en ese lugar. Y de alguna manera, estos extranjeros, al ser sepultados ahí, podemos decir, hemos cumplido con una buena acción. Hemos hecho una buena acción con este dinero. Entonces, los extranjeros llegaban a Jerusalén y algunos morían en fiestas en Jerusalén. Entonces, para no repatriar sus cuerpos a sus lugares, se sepultaban allí. Entonces ellos están diciendo, bueno, vamos a hacer algo benevolente con este dinero, vamos a hacer algo bueno, vamos a comprar ese terreno, vamos a sepultar allí a los extranjeros, porque este dinero no se puede usar en el templo. Entonces ellos estaban pensando que por medio de esta buena obra podían limpiar la maldad que había en sus corazones. Cosa equivocada, hermanos. Cosas muy equivocadas. ¿Y cuánto no hay de eso hoy en día entre los creyentes?
que piensan que por hacer esto en la iglesia, que piensan que por dar esto en la iglesia o esto y lo otro, ellos están limpiando sus corazones delante de Dios. Y no es así, hermanos. Es primero la pureza ¿en dónde? En el corazón. Dios quiere ver pureza en nuestros corazones para que nuestras acciones después sean buenas en todo. Entonces, no podemos decir, voy a hacer esto que parece bueno, pero al final mi corazón está lleno de maldad y lleno de pecado. Ellos lo que están haciendo es eso. Ellos quieren hacer una buena obra y decir, bueno, hemos hecho algo bueno, pero su corazón está lleno de maldad. Entonces, hay incongruencia. Hay una total incongruencia. Vean lo que pasó en el versículo 9. Mateo, siguiendo su costumbre de citar el Antiguo Testamento, Mateo nos dice en el versículo 9, entonces se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Ahora Mateo menciona que este hecho que está aconteciendo es el cumplimiento ¿de qué? De lo anunciado en el Antiguo Testamento por el profeta Jeremías. Entonces Mateo nos lleva ahora a que todo esto que está pasando con Judas y que lo que los líderes religiosos están haciendo ya había sido anunciado desde antes. Ya había sido dicho desde antes por los profetas. Entonces Mateo, vean, nos dirige ahora en nuestra atención a ese campo de sangre. Porque ese campo de sangre es ahora el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Entonces todo se está llevando a cabo según el plan determinado de Dios. Según lo que Dios ha dicho anteriormente, todo se está cumpliendo. Entonces, aunque Mateo le atribuye la profecía a Jeremías, parece que es una combinación entre lo que dijo Jeremías y lo que dijo Zacarías en el capítulo 11, versículo 12. Como Jeremías era un profeta mayor y Zacarías era un profeta menor, Mateo le atribuye esta profecía combinada a Jeremías. Es cosa que pareciera incongruente, pero según los eruditos bíblicos, tiene sentido lo que Mateo está haciendo, atribuyéndole a Jeremías esta profecía. Pero lo importante, hermanos, no radica en si la fuente, en la fuente precisa de la cual Mateo está citando estas palabras, sino en que para Mateo todo se estaba cumpliendo conforme a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 11, versículo 12 y Jeremías capítulo 19, del versículo 1 al 3. Ahí están esas dos profecías. Y qué interesante, Mateo está viendo un cumplimiento en esto que está pasando. Mateo está viendo un cumplimiento en todo lo que está ocurriendo y en todos los detalles con lo ocurrido con este dinero. Y en conclusión, ¿qué podemos decir? Se está cumpliendo el plan, hermanos, de Dios. Se está llevando a cabo el plan de redención. Se está cumpliendo lo que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento que iba a acontecer. Entonces noten cómo Dios está en todos los detalles. Dios está cumpliendo todos los detalles acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al versículo 11 y hacia el final y veamos cómo Jesús es llevado o Mateo nos regresa nuevamente, ¿verdad? A la escena de Pilato, en el juicio contra Jesús. La historia comenzó en el versículo 1 y se reanuda ahora en este versículo 11. Dice el versículo 11, Jesús fue llevado ante el gobernador Pilato. Este lo interrogó diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, tú lo dices. Entonces noten, Jesús es llevado ante Pilato y ahí se encuentra como un preso, como dijimos al principio, como un preso es llevado ahí. Y cada uno de nosotros, hermanos, no podría estar de pie delante de Dios si no fuera por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él se puso
en pie ante aquellos hombres para ser acusado. Él se puso en pie ante aquellos hombres para ser condenado, para que hoy nosotros, hermanos, podamos presentarnos delante de Dios. Él pagó, como cantábamos ahorita, nuestra culpa. Él pagó con inocencia por nuestros pecados. Entonces Cristo fue juzgado para que nosotros fuéramos absueltos de toda culpa. Él fue condenado para que nosotros tengamos libertad, hermanos. Entonces la primera comparecencia de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 1 al 6. Mateo está simplificando ese relato de Jesús ante Pilato, y simplemente a partir del versículo 11 nos muestra esa segunda comparecencia de Jesús ante Pilato. Previo a esto que vamos a leer en el capítulo 11, Jesús ya tuvo una primera comparecencia ante Pilato, y eso lo narra el capítulo 23 de Lucas. Es decir, llega con Pilato la primera vez, luego Pilato evita hacer un juicio contra Jesús y lo envía con Herodes, y al no hablar con Herodes, Herodes lo regresa nuevamente con Pilato, y es aquí donde Mateo nos coloca en esta narración. Entonces noten qué interesante, Jesús está por segunda vez aquí con Pilato. Entonces, ¿qué es lo primero que acontecía en un juicio? Bueno, se presentaban los cargos en contra de la persona que estaba siendo acusada. Y Pilato le pregunta, ¿eres tú qué? ¿El rey de los judíos? Que equivalía a preguntarle, ¿te declaras pues inocente o culpable de lo que te están acusando estos hombres? ¿Se recuerdan que leímos las acusaciones? Entonces los judíos entendían que el Mesías, el rey de los judíos, sería el que les traería libertad de la opresión romana y así restaurar el reino de Israel. Ese era el concepto de ellos de Mesías. Y por lo tanto la acusación que presentan contra Jesús es precisamente eso. Este hombre se hace llamar el rey de los judíos. El rey de los judíos y está oponiéndose entonces al gobierno romano, Pilatos. Este hombre se quiere sublevar en contra del reino romano. Entonces esta acusación tenía la intención de que Pilato, pues como dijimos, cayera en esa trampa y dijera, pues este hombre es un peligro para Roma, debemos de condenarlo. Entonces por eso Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? La acusación que están presentando contra ti, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces qué interesante la respuesta de Jesús, que le dice, tú lo dices. Como si Jesús le dijera, así es, tú lo dices, no como tú lo interpretas. Tú lo dices, pero no es como tú lo interpretas. Entonces Jesús a partir de aquí no le dice ninguna otra palabra a Pilato. No le dice ninguna otra palabra. Y noten qué interesante que en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28, encontramos lo que Jesús platicó con Pilato. Mateo lo omite en este relato, pero en el capítulo 18 de Juan, ahí encontramos el diálogo que hubo entre Pilato y Jesús. Pero observemos, Jesús no hace ninguna defensa de sus acusaciones. Jesús no defiende las acusaciones que le están haciendo. Y versículo 12, vean cómo dice, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, él no respondió nada. Jesús no está respondiendo nada. Mateo no nos dice las acusaciones que se dijeron en contra de Jesús. Pero como leímos anteriormente en Lucas 23, se le acusaba ¿de qué? De pervertir a la nación, de prohibir el pago de tributo contra César y de decir que él mismo es el rey, que él mismo es el Mesías. Es como si dijeran, este hombre es un revolucionario, este hombre es un sedicioso, esta es una persona políticamente peligrosa para Roma, Pilato. No puedes dejarlo libre, no puedes dejarlo en libertad porque va a armar una revuelta en contra de Roma. Entonces el emperador romano no permitía actos de insurrección. Entonces mucho menos alguien que pretendiera hacerse llamar rey, porque sabía que corría peligro su dominio en aquella región. Entonces estos líderes religiosos saben lo que están diciendo y saben que si Pilato muerde el anzuelo, él
va a condenar a muerte a Jesús. Entonces las acusaciones van por ese lado. Entonces, ante tales acusaciones, Jesús, ¿qué hace? Guarda silencio, porque sabe que estas acusaciones son falsas, son tergiversadas, al igual como guardó silencio ante el Sanedrín. Jesús guarda silencio, pero noten, la hora había llegado. Jesús estaba sometiendo a la voluntad del Padre de todo corazón, tal como lo había dicho, no como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino que tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Por eso dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y al hallarse en esa forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice en Filipenses, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él fue obediente. Él cumplió la voluntad de Dios hasta el final. Aún aquí en ese silencio, hermanos, Jesús estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Es por eso que Pilato le pregunta en el versículo 13, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato, al ver que Jesús no respondía a las acusaciones, simplemente le está diciendo, pues no escuchas, hombre. Lo que están diciendo contra ti, no te defiendes. Es como si le dijeran, ¿no te defiendes? Pilato no podía creer que aquel hombre no se defendiera. ¿Por qué? Porque no era común, hermanos, que una persona condenada o una persona llevada a juicio actuara de esa forma. Porque por lo general, a alguien que es culpable, ¿qué hace? Se defiende, trata de defenderse para no morir. Y alguien que es inocente, pues alega ser inocente. Pero aquí el caso es muy diferente. Jesús no está diciendo nada. Jesús no está defendiéndose de las acusaciones. Jesús no está buscando defender su vida. Entonces Pilato sabía que Jesús, como lo dice el versículo 18, el capítulo 27, había sido entregado por envidia por los principales líderes religiosos. Entonces Pilato llega a la conclusión, pues, que este hombre es inocente. Este hombre es inocente, y como lo vamos a ver más adelante en el capítulo 27, Pilatos termina ¿qué? Lavándose las manos, porque él sabe que ese hombre es inocente. Entonces él pregunta con esa curiosidad, ¿no? ¿No escuchas todo lo que dicen y aún así no respondes nada? Vean, Jesús no le respondió ni una sola pregunta. Por lo que el gobernador estaba muy, ¿qué? Muy asombrado. Estaba asombrado. Pilato estaba lleno de asombro de ver que un hombre estaba siendo acusado de esa manera, siendo llevado de esa manera ante él, y que no dijera nada, que guardara silencio, que enmudeciera. Aunque Pilato podía y tenía la facultad de darle muerte, Pilato terminó ¿qué? Lavándose las manos. Y se cumplía lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que entre sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Vean todo lo que está aconteciendo en ese juicio contra Jesús. Aún así, Jesús tiene control sobre sí, sabiendo que está encaminándose hacia la voluntad del Padre en la cruz. Si Jesús se hubiera defendido y hubiera dicho, no, yo soy inocente, yo no soy culpable, sáquenme de aquí, de este lugar, todo lo que están diciendo, el plan de Dios de redención entonces no se hubiera llevado a cabo, hermanos. Pero noten entonces ese silencio de Jesús, ese no responder de Jesús, nos ha traído ahora salvación a nuestras vidas. Salvación de la muerte eterna. Charles Spurgeon dice,
acerca de Pilato y del asombro de Pilato. Dice, Pilato vio en Jesús una bondad inusual y humildad combinada con dignidad majestuosa. Observó la sumisión mezclada con inocencia. Entonces noten cómo aquellos sufrimientos de Jesús, aquel silencio de Jesús, están cumpliendo las palabras del profeta Isaías. Como un cordero es llevado Jesús al matadero y no abre su boca, no hace defensa de su vida, no defiende su causa, sino que se enfila hacia esos sufrimientos obedeciendo la voluntad del Padre. Es por eso que Filipenses dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, por esa obediencia que mostró hasta el final. Entonces esto nos muestra, hermanos, también a nosotros esa obediencia que debemos de tener hasta el final. No terminar como ¿quién? Como Judas. No terminar nuestra carrera espiritual como Judas, apartados en una muerte eterna, sino hasta el final. En medio de los sufrimientos de la vida cristiana, perseverar. Y quizás van a haber momentos donde tendremos que callar ante nuestros enemigos. Pero la voluntad de Dios, ¿qué? Se cumplirá. La voluntad de Dios se va a cumplir. Entonces, gracias a esos sufrimientos de Jesús y a ese silencio, es que hoy nosotros podemos tener paz y esperanza, hermanos. Paz y esperanza delante de Dios. Gracias a esos sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, en aquel día de ese juicio, hoy nosotros podemos tener confianza en que el Señor ha lavado nuestra culpa en su sangre. Ese precio de sangre que pagó por nuestra culpa, es esa confianza que hoy nos da como creyentes, de saber que hemos sido perdonados. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿también nos asombramos nosotros de la misma manera de ese silencio del Señor Jesucristo? Porque deberíamos de asombrarnos, hermanos. Asombrarnos y al asombrarnos glorificar a Dios. Porque ese silencio ha traído perdón a nuestras vidas. Si nos glorificamos de ese silencio y si nos asombramos de ese silencio que ha traído salvación a nuestras vidas, entonces nuestro corazón va a ser transformado. Nuestro corazón va a ser cambiado. El arrepentimiento sincero y genuino vendrá a nuestras vidas. Y como dice la palabra, por nuestros frutos nos conocerán. Por las evidencias que damos acerca de esa salvación, entonces seremos conocidos. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie?